capítulo 2, versículo 28 al 32. Amén. Dice la palabra de Dios, y después de esto Derramaré mi espíritu sobre ¿qué? toda carne. Eso nos incluye a todos los que estamos aquí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas, amén. Así es. Tenemos que ir confiando en lo que Dios quiere depositar en cada uno de nosotros. Y las cosas que van a cumplirse, porque se tiene que cumplir cada una de las cosas que Dios ha dejado en su bendita palabra, tienen que pasar, amén. Y muchas de esas cosas son para el beneficio de la iglesia, amén. Para que podamos construir una iglesia perfecta para el Señor, para que seamos una novia perfecta cuando Cristo venga, amén. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Incluye a hombres y a mujeres. Vamos a ir despacio leyendo, mis hermanos. Vamos a ir despacio leyendo para que vayamos entendiendo y para que el mismo Espíritu de Dios vaya edificándonos en esta palabra. Amén. Amén. Entonces, Dios va a derramar su Santo Espíritu a nuestros hijos y vuestras hijas. Gloria a Dios. Amor, ¿me pasas el trapo, por favor? Esto es algo que Dios está hablando a través de Joel. Amén. ¿Y cuántos estamos con esa confianza de que esto ya ha sucedido? Amén. ¿Dónde lo vamos a ver que sucedió? ¿Alguien sabe? Nuestros hijos. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, donde esta profecía se cumple. Amén. Amén. Donde cada cosa que Dios ha dejado en su palabra se va a cumplir. Amén. Amén. Nosotros tenemos que conocer todas estas cosas, hermanos, porque tenemos que estar preparados o tenemos que estar deseosos de que estas cosas lleguen a nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que estar listos cuando veamos algo en nuestros hijos que proviene de Dios. Amén. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dios está dando señales. Amén. Sí. Dios va a dar señales en los últimos días. Amén. Señales tanto buenas como malas. Amén. Las buenas, hermanos, son las que tiene que recibir el pueblo de Dios. Son las que tienen que recibir todos aquellos que crean en la palabra de Dios o en las profecías de Dios. Amén. Tenemos que estar deseosos de recibir esto, sí, mis hermanos. Y los que ya estamos en Cristo deberíamos ir recibiendo los dones del Espíritu Santo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor o el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. ¿Cuántos de aquí ya confesaron? Amén. ¿Cuántos de aquí ya lo invocaron? ¿Cuántos de aquí ya son salvos? Amén. Todos. ¿Creyeron? Amén. ¿Creyeron? Sí. Amén. Si lo creyeron, lo recibieron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué? Salvación. Como ha dicho, ¿quién dijo? Jehová. Entonces, ¿quién quiere cosas buenas para nosotros? Amén. Vamos a procurar los dones del Espíritu Santo. Así es, amén. Vamos a empezar a hacer acciones proféticas. Sí, amén. Amén. Para poder edificar la propia iglesia de Dios, nuestra propia vida. Amén. Tenemos que estar confiados, hermanos, en todo lo que es la palabra de Dios. Ahora sí, vayan conmigo a Hechos. ¿Eso ya se dio? Sí, ya se dio y se sigue dando, mis hermanos. Amén. ¿Esto ya sucedió? Sí. Dios sabe por qué habla y por qué nos dice estas palabras.
no para que las ignoremos, mis hermanos, no para que no las creamos, sino para que las recibamos en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42. Vamos a ver mucha palabra, mis hermanos. Vamos a leer mucha palabra. ¿Cuántos están alegres? Amén. Son solamente 5 hojas, o sea, son poquitas hojas. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Son solamente 5 hojitas, mis hermanos. Venimos a ser alimentados. Amén. Amén. Y deberíamos de quedarnos aún con hambre de más palabra. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí viene lo bueno, porque estos no están ¿qué? Ebrios. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora sí viene la profecía dada por Dios. Amén. Amén. Dice: mas esto es lo dicho por ¿quién? Por el profeta Joel. Amén, gloria a Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El tema de hoy es un acto profético. Un acto profético a través de lo que es la profecía, de lo que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver muchas cosas proféticamente hablando, de las cuales ya se dieron. Amén. Para que al final de todo esto, hermanos, hagamos ese paso profético aquí en este lugar. Amén. Amén. Voy a seguirlo leyendo. Y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Yo no sé de ustedes, mis hermanos. Yo no sé de ustedes, pero cada vez que hacemos un culto y Dios muestra algo nuevo, yo siento que Dios está hablando en este lugar. Amén. Amén. Que Dios está cumpliendo sus promesas. Amén. Esto fue el espíritu de lo que recibieron en el día de Pentecostés. El capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿La profecía se cumplió? Sí. ¿La profecía se sigue cumpliendo? Amén. Entonces hay que creer en los dones. Sí. Amén. Hay que creer en la palabra profética. Sí. Amén. Hay que esperarla. Amén. Hay que orar por ella. Amén. Hay que pedir por ella. Amén. Amén. Entonces aquí incluye tanto al varón como a la varona. Levantará profetas mujeres. Sí. Levantará predicadoras. Sí. Amén. Dios no excluye a nadie. Amén. Amén. Sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos que estar deseosos, hermanos. Yo no sé ustedes qué desean en estos tiempos, pero yo deseo ver la mano de Dios. Amén. Amén. Yo deseo experimentar más cosas que provengan del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Yo espero ver a estos niños que a una temprana edad suceda lo que el profeta Joel dijo. Pero ustedes como padres, si no están preparados, tomarían a la ligera las palabras de sus hijos si les habla revelación de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas hoy vemos y podemos ver en el internet, mis hermanos? ¿Cuántos pastores o predicadores, les podemos llamar así, de niños que tienen 14, 15 años o hasta más pequeños y ya nos vemos predicando la palabra de Dios? ¿Podemos ignorar por el simple hecho de que son niños? No. Aquí dice la palabra de Dios.
lo que tú no quieres hacer siendo grande, Dios puede levantar a un jovencito y ese jovencito puede pararse aquí y darnos palabra de Dios. Amén. Con una capacidad tan grande. ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado en ese joven. Amén. Si nosotros no pensamos en ello, hermanos, el mundo va a traer nuestros hijos y los va a utilizar para otras cosas. Amén. Amén. Voy a seguir leyendo en otra traducción, hermanos. Me quedé en el 21. Pero todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego sigue diciendo: pueblo de Israel, escucha a Dios. Públicamente ha probado a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales. ¿Quién hizo milagros? ¿Fueron milagros poderosos? Amén. ¿Maravillas? Sí, amén. ¿Señales? Amén. Hoy en día, hermanos, todavía podemos seguir viendo la mano de Dios poderosa. Sí, amén. Sí, pero necesitamos actuar con fe. ¿Qué quiero lograr con este mensaje, mis hermanos? Que Dios ponga la fe necesaria para hacer este acto profético. Que todos nos unamos en ese mismo acto y que seamos un solo cuerpo en Cristo. Que actuemos y hagamos las cosas en Cristo. Porque ninguno puede poner otro fundamento que no es el fundamento que es Cristo. Ninguno puede edificar en una edificación siendo de hombre cuando nosotros hemos dejado de ser hombre y hemos venido a ser hijos del Altísimo. Y todo tenemos que hacerlo a través de ese mismo fundamento que es Cristo. Amén. Amén. Seguir poniendo ese fundamento que es Cristo en cada acto. Versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Ya lo sabía de antemano Dios? Sí. Sí. Había dicho que a través de su profeta iban a recibir todos estos dones que de la cual habla aquí, mas en esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Es algo de lo que Dios ya sabía? Sí. Dios nos comparte su palabra para que nosotros estemos sabedores y estemos en espera de recibir eso. Amén. Estemos en espera de recibir eso. Como Dios nos dice que esperemos la venida de nuestro Salvador. ¿Cuántos están esperando? Amén. Ojalá y sea así, mis hermanos. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24. Pero Dios lo libró de los terrenos de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no puede o no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. David estaba teniendo una revelación. Dios le estaba declarando cosas. Primero vemos ahí que la muerte no retuvo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Venció la muerte. Murió pero resucitó. Amén. Y después David dice: veo que el Señor siempre está conmigo. Amén. ¿Tú siempre ves a Cristo a tu lado? Amén. ¿Por qué haces cosas que no tienes que hacer? ¿Estás esperando los dones? ¿Estás esperando la promesa de Dios? Él está al lado. O Él quisiera estar al lado tuyo. ¿Por qué vas a fiestas paganas? ¿Por qué vas a lugares donde no tienes que estar? Ahí Dios no está. Dios no puede entrar en un lugar donde no hay santidad. Amén. Amén. Dios no puede hacer su obra donde aún está el pecado. Él viene a libertarnos del pecado. Amén.
Él nos saca de la esclavitud para que nosotros estemos en espera de recibir los dones a través del Espíritu Santo. Cada don va a ser para edificar su iglesia. Amén. Para hacer cada cosa que Dios quiere que hagamos como iglesia. Amén. Amén. Y dice 26. Con razón mi corazón está contento. ¿Queda señal que Dios está a tu lado? Que tu corazón está alegre. Que tienes un corazón alegre. Que tú vienes a la iglesia y te gozas. Amén. Que tú escuchas la palabra de Dios y dices, gloria a Dios, amén, aleluya. Quiero más, dame más, háblame más, Señor. Quiero encontrar, quiero estar contigo. Pero cuando estás ahí, ya se alargó y apenas empecé. Amén. Amén. Y apenas empecé. Y son 5 hojas. Y ya estás dormido. Eso da a demostrar que tú no estás en espera de Dios. ¿Cómo vino el día de Pentecostés? Como un viento. Ok, pero ¿cómo estaban ellos? Unánimes. Unánimes. No esparcidos, uno por allá en el bailongo, otro por allá con la suegra, con el compadre, con la comadre. Todos estaban unidos. Aunque dejemos este lugar, la iglesia de Dios tiene que mantenerse unida. Amén. Es decir, no puede ir un miembro de aquí a un lugar donde no tiene que estar. Se tiene que mantener unida. Amén. Porque la promesa viene. Amén. La promesa va a llegar. Así es. Cristo viene. Amén. ¿Y cómo te va a encontrar? Así es. ¿Cómo te va a hallar? ¿Haciendo qué? ¿Pensando qué? Ujú. Amén. Amén. Bueno, vamos preparando el terreno, mis hermanos. Así es. Vamos a ir preparando el terreno. Amén. Amén. Dice, con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en paz. Amén. Amén. Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos. David ya estaba seguro de su salvación. Amén. David ya sabía en quién había confiado. David ya sabía en quién había creído. David ya sabía en qué había depositado su fe. Ujú. Y él siendo rey, no se puso en una manera altanera y orgullosa de dirigir su propia vida como lo hizo el rey Saúl. Amén. Amén. Y Dios dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿David fue perfecto? No. No. David falló. Sí. Pero dijo, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. No permitas que otra vez me descargue. Manténme ahí en tu caminar. Sí. Amén. Y cada salmo era un salmo de agradecimiento reconociendo su condición. Ujú. Amén. Amén. Y dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Mas has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Presencia. Amén. ¿Ministramos de una vez? Aleluya. Dejamos que el Espíritu de Dios empiece a ministrar Amén. Gloria a Dios. y que nos llene nuestro corazón de gozo y de alegría Amén. y corramos en el Espíritu de Dios Amén. Aleluya. y somos un pueblo que glorifique y honre a nuestro Creador. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 29. Queridos hermanos, piensen esto. ¿Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo?
Y luego dice, ¿por qué él murió? Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era ¿qué? Siendo profeta. Él era profeta de Dios. Amén. De alguna manera, cada salmo, cada parte de lo que habla la Biblia es profecía. Así es. Aunque literalmente Dios no lo llama como profeta, sino como rey. David era profeta. Y tú y yo somos profetas de Dios. Amén. Tienes que utilizar tu boca para profetizar. Amén. Para lo que está muerto, que viva. Amén. Amén. Así es. Darle vida a los dos. Vamos entonces ahí muy bien, mis hermanos. Pongan la fe en esto y pongan la fe en el acto que vamos a hacer. Dejemos que Dios vaya preparando nuestro corazón para que hagamos este acto con fe. Dice, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Perdón, el apóstol Pedro. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Salvador, de nuestro Jesucristo. Amén. ¿De dónde vino? ¿De qué linaje vino nuestro Señor Jesucristo? De David. De David. Y si quieren, vayan a Mateo capítulo 1, ya ahí habla. Amén. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Así es. Se cumplió. Amén. Amén. Todo lo que Dios habla se cumple. Todo lo que Dios establece se establece. Y no hay hombre, ni fuerza, ni potestad que vaya en contra de lo que Dios ya dijo que va a hacer. Amén. Y más nos vale mantenernos en ese camino. Así es. Amén. Y serle fiel hasta el día de nuestra muerte. Amén. No podemos alejarnos. No podemos solamente recibir el llamado por unos cuantos años. Esto es hasta que Cristo venga. Así es. O hasta que nosotros partamos con el Señor. Así es. Amén. Amén. David estaba mirando hacia el futuro. ¿Hacia qué? Es el futuro. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Sí. No nos enfoquemos solamente en el presente, enfoquémonos en el futuro, por las cosas que Dios quiere que hagamos, por las cosas que Dios ya estableció. Y si Él dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Esa promesa le fue dada a Pedro. Él cuidaría de la iglesia que Él mismo levantó. Así es. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No porque tú seas fuerte, no porque tú seas sabio, no porque tú seas inteligente, sino porque Cristo está contigo. Amén. Así es. Porque Dios es quien hace la obra en ti. Amén. Amén. Versículo 31. 32. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos ¿qué? Todos testigos. Aleluya. ¿Cuántos aquí somos testigos? Amén. Amén. O vamos a decir como aquellos incrédulos, pero es que yo no lo veo. Hasta que yo no lo vea, voy a creer. Tú ya viste el cielo, tú vienes y me hablas de un cielo, pero yo no he visto el cielo. Y si tú ya lo viste, muéstramelo. Amén. Amén. No, nosotros somos testigos. Amén. Yo soy un testigo de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y soy un testigo que si declaro y confieso con mi boca de que Él es el Señor, resucitaré de entre los muertos como Cristo resucitó, y no para condenación, sino para vida eterna. Y aunque tú me digas lo contrario, yo me mantendré fiel a la palabra de Dios. Yo me mantendré fiel a la profecía, porque más vale estar con Dios que en el mundo. Así es. Amén. Amén. Ahora Él ha sido exaltado. Versículo 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar De Dios. al lugar más alto. Aleluya. Honor en el cielo, a la derecha de Dios. Miren, hermanos, que si tú dejas de confiar en Cristo, si tú dejas de confiar en Dios, nunca vas a estar en una
potestad como la que Cristo está. Y no me refiero a que tú te merezcas lo mismo que Cristo, no. Pero Dios va a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así es. Amén. Si tú no quieres ese lugar que ya Dios preparó, va a haber quienes tengan el carácter para decir, yo sí lo quiero, yo sí quiero confiar en la palabra, yo sí quiero creer en esta profecía y yo quiero lo que Dios tiene para mí. Amén. Yes. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo y a la derecha de Dios y el Padre. Según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. La palabra de Dios dice, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados. Les enviaré un consolador, el cual es el Espíritu Santo. Amén. El mismo Espíritu que tenía nuestro Salvador es el mismo Espíritu que ha dejado para ti. Sí. Amén. Pero nosotros no conocemos al Espíritu, ni pasamos tiempo con el Espíritu. Él está tan cerca de nosotros, pero nosotros estamos alejados, pero tan alejados de Él, que no comprendemos la palabra y la grandeza revelada a través de la palabra, para que nosotros tengamos esa autoridad que Él solamente nos ha dado a los que hemos creído y confiado en Él. Amén. Lo que el mundo no quiere recibir, tú ya lo recibiste. Amén. Amén. ¿Para qué? Para ser de bendición. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿A qué se refería? Cuando la gente estaba diciendo, no, estos están borrachos, no, estos están ebrios, no, estos ya se deschavetaron. Como cuando viene una persona nueva y no entiende nada, cero de lo que son las cosas de Dios, en vez de que él lo entienda, lo critica y lo juzga. ¿Qué es ese lenguaje que habla? ¿Qué es eso de dar y danzar y bailar? ¿Qué es eso? Amén. Amén. Yo te entiendo, no te juzgo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Pero ya hablando de un cristiano, ay bendito, ya hablando de un creyente, no, yo no entiendo si tú has recibido el Espíritu de Dios o has recibido el Espíritu del Anticristo. Amén. Porque deberíamos de estar gozándonos como iglesia. Así es. Amén. Amén. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde está? A la derecha del Padre. A la diestra del Padre. ¿Quién le reveló eso a David? El Señor. Si David existió antes que nuestro Señor Jesucristo, Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que cree en el Espíritu de Dios, que cree en el Espíritu Santo, que cree en el Consolador, Amén. aquel que te va a fortalecer cuando te falten las fuerzas, Así es. aquel que te va a consolar cuando tú sientas que no, nadie te entiende y nadie te comprende. Ahí está el Señor. Amén. Amén. Para que no se nos hagan estos actos como el que vamos a hacer fuera de contexto, como locura. Ay, ¿viste lo que hizo el pastor? ¿Viste lo que hizo el hermano? Ahora que toma tierra, que esto, que vamos a hablar a la tierra, que... Porque así es el hermano carnal, porque no puedo llamar espiritual. Amén. Amén. Un hermano carnal que aún no discierne entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Ajá. Y no porque Dios no le ha revelado, sino porque él sigue en su propio pensamiento y no en el pensamiento de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y cómo vamos a dar ese fruto? Si sigue siendo Propio nuestra mente humana. Seguimos siendo nosotros.
Amén. Amén. Versículo 35. Hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de mis pies. Un día, hermanos, toda rodilla se doblará. Amén. Y mientras tú estuviste burlándote de aquellos que son cristianos, Va a llegar la el cristiano supo aprovechar la palabra de Dios. Amén. Y tú vas a tener que arrodillarte también. Así es. Y vas a tener que reconocer que Él es el único Dios soberano. Así es. Pero después que tú lo reconozcas, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, y tú mientras tanto estás desechando la palabra de Dios, no la estás creyendo, no la estás guardando y estás siendo uno más como los de afuera. Amén. Dios santo. Versículo 36 dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a duda, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Mesías. Así es. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. O tú lo reconoces en el Espíritu, Así es. Amén. o tú simplemente lo reconoces en tu carne, y al reconocerlo en tu carne, lo sigues matando. Amén. Amén. Pero Él es el Señor. Así es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. 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 Y a ti como iglesia te toca reconocerlo en donde quiera que vayas, estés acompañado de alguien o estés solo, glorifícale, alábale, honrale. Aleluya. Y Gloria a dale Dios. tu vida por completo. Amén. Dale tu vida por completo. Amén. Versículo 37. Las palabras de Pedro Se compugieron. traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: ¿Qué haremos? hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Ok? Vamos poco a poco. ¿Qué debemos de hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Amén. ¡Wow! Reconciliación. Así es. Amén. Amén. Reconcíliate con Dios. Amén. ¿Qué es lo que te ha separado de Dios? Tu pecado. Amén. Y aunque tú seas cristiano, lo que te separa de Dios, aunque ya seas cristiano, es tu pecado, Así es. tu manera de vivir, Amén. Amén. tu manera de pensar. Así es. ¿Ah? Amén. No digas y vengas a enojarte en contra de este servidor o en contra de la palabra de Dios cuando los mensajes son duros. Amén. ¿Por qué? Vivo y eficaz. Porque dicen que son duros. Pero el verdadero creyente dice: Amén. Me edifica. son para edificación. Así es. Amén. Amén. Son para construir lo que solamente puede ser construido en el amor y en el poder de Dios Amén. a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra. Amén. Un día el Espíritu de Dios será quitado Ujú. y entonces será un caos. Sí. Así es. Será algo terrible Sí. porque el Espíritu de Dios no estará acá. Ujú. Quien gobernará Ujú. será Satanás. Sí. Está resuelto. Y el verdadero creyente Lucha. que se haya quedado en la tierra, que quiera seguir siendo creyente, tendrá que huir a las montañas, a los montes. Ujú. Amén. Pero seguirá predicando la palabra de Dios. Amén.
Amén. Pasarán por tribulación. Mejor actuemos en este tiempo de gracia. Amén. Seamos mejor entendidos y hagámosle caso a la voz de Dios. Versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Versículo 37. La palabra de Pedro, que dice, traspasó el corazón de ellos. ¿Cuántos aquí vamos a dejar que la palabra nos traspase? Amén. Si alguien me puede traer una silla, por favor. Si alguien me puede pasar una silla. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a dejar que la palabra de Dios nos traspase? Amén. Penetre hasta lo más profundo. Nos limpie. Y no solamente venirnos a sentar como espectadores, como si estuviéramos recibiendo una actuación, sino que dejemos que el Espíritu de Dios fluya en este lugar. Amén. Y penetre en nuestro corazón y transforme nuestro pensamiento. Porque muchas veces nos venimos y nos sentamos, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, establecido desde el principio de la fundación del mundo. Un plan escrito por la misma mano de Dios. Y eso que está en tu vida para que tú lo cumplas estando en esta tierra, no va a ser cumplida estando así. Sino va a ser cumplida haciendo un lado eso y levantarte y accionar e ir en busca de eso que ya Dios escribió. Amén. 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 Para que entonces la gloria de Dios se manifieste de la única manera que Dios se manifiesta en los verdaderos hijos. Amén. En hijos que son de Él y que le pertenecen a Él. Así es. En hijos que son nacidos no por carne, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. No concebidos a través de un vientre que ha nacido en corrupción y en pecado, como lo declaró David. Porque en pecado fui concebido. Amén. Él reconoció que desde que nació y era un bebé, ya por su sangre corría el pecado. Amén. Lo cual nos toca reconocer lo mismo. Nunca camines creyendo que ya no has alcanzado, sino prosigue y sigue avanzando hacia adelante. Amén. Porque Él hará la obra perfecta en ti. Amén. Cuando lo reconozcas, que no depende de nosotros, sino depende de Él. Aunque las circunstancias no estén a favor de nosotros. Amén. Por eso yo creo que aunque las circunstancias no estén a favor de nosotros, pero este lugar puede ser levantado, cerrado, porque no depende de mí, No. sino de lo que creamos, de lo que Dios puede hacer en este lugar. Amén. Amén. Pero cuando nosotros creamos, vamos a aportar y dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Y entonces daremos testimonio de que verdaderamente no venimos y nos sentamos, sino que venimos y nos sentamos para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos cambie y saque lo que tenga que sacar para seguir avanzando y seguir glorificando a Dios de diferente manera a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Amén. Deja que Dios trabaje en tu corazón Amén. para que Él haga lo necesario que tiene que hacer. ¿Qué versículo me queda, hermanos? 37. Luego dice en el 38, Pedro contestó,
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de su pecado y volver a Dios. ¿Y ser qué? Bautizados. Vamos, hermanos, aquellos que no han sido bautizados en una verdadera iglesia, en la iglesia verdadera de Cristo, y no porque seamos una iglesia verdadera, porque cada uno tiene que dar testimonio para decir, somos algo verdadero establecido por Dios. Amén. Amén. Bautízate. Bautízate para que empieces a tener los dones de lo que profetizó el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y empieces a ser edificado. Amén. Aleluya, Dios Padre. Dice, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, escuchen esto. Amén. Hay requisitos. Hay requisitos como cuando la escritura dice, no solamente vengas, te sientes y seas oidor, sino empieza a accionar, empieza a hacer la obra, y deja que la palabra ya empiece a actuar en ti y haz la obra que ya escuchaste de Dios. Amén. Tú no eres salvo, tú no has sido bautizado, los dones no pueden ser derramados en ti. Porque aún no has confesado y declarado de que verdaderamente Él es el único Dios soberano sobre la faz del universo. Y para que tú veas tu vida transformado y libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, tienes que dejar que Dios entre en ti. Amén. De alguna manera tiene Dios que entrar. Y es penetrar tu corazón. Amén. Y la única manera en la que Dios puede penetrar en tu corazón es a través de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Por eso no haces los pasos que siguen, porque tú estás así solamente esperando. Bueno, vamos a probar, vamos a ver si es cierto. No, cuando Pedro empezó a predicar, su corazón se empezó ¿qué? A compugir. Amén. Empezó a trabajar. Ay, ¿qué es esto? Esta palabra trae algo. Esta palabra sale con poder. Esta palabra viene de lo alto. Está sucediendo algo en mí que no me ha sucedido ni en la iglesia católica ni donde me reunía. Pero aquí es algo diferente. Amén. Porque esa es la verdadera iglesia de Dios. Amén. Una iglesia que cree en el poder a través del Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. De eso se trata, de la manera que Dios trabaja, no de la manera que nosotros queremos trabajar. Amén. Esta promesa es para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros. Digan, para nosotros. Para nosotros. Para sus hijos. Para mis hijos. Y para los que están lejos. Para los que están lejos. Esta promesa tiene que quedarse en sus hijos. Esta generación de aquella generación que era alcohólica y después los hijos alcohólicos o aquellos familiares que eran drogadictos y después los hijos son igual y te llevó la muerte. ¿Y cuántos borrachos no fueron y se aventaron al río? ¿Cuántos drogadictos no andaban desnudos en la calle? ¿Cuándo les hablaron de Dios? Tú vivías una religión. Nunca los llevaste al verdadero camino de Dios. Y dejaste que Satanás se llevara sus vidas. Amén. Por eso, hermanos, yo no estoy aquí para bromear. Yo no estoy aquí para jugar. Las cosas de Dios son serias. Amén. El que quiera seguir a Cristo, quédese. Y el que no quiera seguir a Cristo, váyase. Amén. Váyase. Y viva para el mundo. Viva para el pecado. Viva para usted mismo. Pero no diga con su boca ni declare, yo conozco a Dios. Cállate. No conoces a Dios. No sabes quién es. Si supieras, estarías gozoso de estar en un lugar donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Y no queriendo hacer tu propia voluntad. Y seguir viviendo como tú quieres vivir. O creemos o no creemos. O somos o no somos. Amén.
Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿A qué llamados? Aquí Dios llama. Esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. Amén. Aquel quien llama, y la voz que estás escuchando en este momento no es la de un hombre, es la de Dios mismo a través del instrumento que Dios quiso utilizar para predicar su evangelio. Amén. Amén. Si tú ya sentiste el llamado y si verdaderamente dices ser un hijo del Altísimo, congrégate. No vengas cuando se te hinche la regalada gana. Deja de vivir como tú venías viviendo y enfócate en lo que es para vida eterna. Amén. No seamos unos payasos queriendo decir que conocemos a Dios y no reflejamos nada de lo que la palabra de Dios ha manifestadose en nuestro corazón. Ni utilicemos el evangelio a nuestra manera para que nosotros lo convertamos en un evangelio dado por hombre, porque el evangelio no es por hombre, el evangelio es por el Dios vivo y verdadero, aquel que vino a este mundo, aquel que se negó a sí mismo, aquel que decidió tomar su cruz y serle fiel y obedecer el mandato de su Padre. Así es. A eso nos ha llamado Dios. Amén. Amén. A tomar nuestra propia cruz, a seguir lo que Cristo siguió, porque esto no es eterno. Esto se acaba cuando Dios decida que se acabe. Muchos dicen, pero estamos en la gracia. Todavía hay tiempo para vivir como queramos vivir. La palabra de Dios dice, prepárate, prepárate. Versículo 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba, ¿con qué? ¿Con qué corazón? Sed salvos. Con insistencia a todos sus oyentes. Ay, ay, ay. ¿Por qué el trabajo de Dios, hermanos, a veces no es comprendido? ¿Por qué a veces no valoramos lo que es un siervo de Dios? La iglesia tiene el deber de sustentar al varón de Dios. Amén. Tiene la obligación de hacerlo. Amén. Hay muchos varones de Dios que han muerto entregando su vida al ministerio en misiones. Y muchas veces no tienen ni para comer. Y ustedes lo juzgarán y decir, pero no es varón de Dios. Claro, pero Dios utiliza cosas creadas por Él, lo cual lo vamos a ver. Amén. Y tenemos que de alguna manera accionar en lo que es la palabra de Dios. Dios tenía el control, Jesucristo tenía el control. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogó con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación. Que ya había reconocido Pedro. Aparte, que esta generación era una generación no puesta por Dios. Que esta generación es una generación perdida, extraviada. Que como dice en Génesis capítulo 6, que su pensamiento es un pensamiento de constante mal. Que ya decidieron hacer a un lado a Dios, que para ellos ya Dios no existe. Y que ellos pueden hacer y vivir su vida de la manera. Y por eso dice, sean salvos de esta generación perversa. Y claro, la palabra perversa es dura. Y la gente que no entiende el evangelio, soy perverso, ya me dijo que soy no hijo del diablo. Y se va. Pero Pedro les dijo la verdad. Esta generación, les pregunto yo, ¿esta generación es perversa, hermanos? Sí. ¿Por qué te enojas? Sí. ¿Por qué quieres ser amigo del mundo? Es perversa. Entonces, pues, ¿por qué? Ven, hermano. Entonces, ¿por qué quieres ser así del mundo? Sí, Dios, yo te sirvo, pero aguántame tantito. El domingo llego y vas ahí con el mundo. Y caminas más con el mundo. Sí. Entonces, tú no has entendido que esta generación es perversa. Así es. ¿Ah? Mejor, dile al mundo, permiso,
Pero ahora yo mejor prefiero caminar con mi Dios grandote. Amén. Amén. Y a su lado del mundo. Así ¿Y es. sabes qué no te va a costar? Sí. No te va a costar cuando tú ya hayas decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hoy te cuesta porque no quieres amar a Dios. Amén. Deja de decir que amas a Dios. No lo haces. Has fabricado un amor propio, a tu manera, no de la manera que Dios quiere que lo amemos. Amén. Amén. Por eso es que nosotros no vemos con los ojos espirituales, no analizamos con el Espíritu, no escuchamos la voz del Espíritu. Aunque el Espíritu viene y nos habla, nosotros hacemos a un lado del Espíritu y seguimos escuchando nuestra propia voz interna, Así es. lo que es nosotros. Amén. ¿Pero qué tiene de malo ir a, pues por ahí a una fiestecita, a una boda católica? ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. ¿O aquella gente no toma? No, pero yo no tomo. No importa. Tú vas a compartir con gente que no pertenece a Dios. Generación perversa. Tú no, claro, no vas a ir a la boda y vas a ser perverso, arrepiéntate. No. Pero entonces tampoco vayas. Mejor quédate ahí. Y muy bajita la mano, así como te trajeron la invitación. Dales la invitación, vengan a Cristo. Amén. Y dejen que Dios se encargue. Y en el mensaje a lo mejor Dios dice: generación perversa, arrepiéntanse en el nombre de Jesús. ¿Ya no fuiste tú? Al que van a odiar es a mí ahora. Pero tú no, tú síguenos. Amén. Amén. Pero no vayas. No vayas, porque Dios ha dejado establecido profecías. Amén. Profecías para no hacerlas a un lado. Así es. Sucedió en el día de Pentecostés lo que el profeta Joel profetizó. Sí. Amén. Y Amén. quiere que se cumpla más. Amén. Amén. Pero la gente no está dispuesta a recibir el mensaje de Dios. Amén. Así es. También es mucha A los obreros. a los obreros pocos. ¿Quién quiere ser pastor? Yo ser pastor, pues mira, no, yo para qué ser pastor. Pero si quieres ser un cantante mundano, empezarte a hacer los cortes del mundo. Miren, hermanos, algo que está llevando a la muerte a muchos jóvenes, hermanos, es el ser hoy influencers. Miren, hermanos, hay tantas cosas en el internet que son demasiado absurdas, pero diría por ahí, son las que más entretienen. Y ahí estás tú. Pero mejor ser un influencer haciendo tonterías. Pero ir a la casa de Dios, no, qué bueno. Ser siervo de Dios, no, ¿dónde crees? Empieza a implementar eso en el corazón de los niños. Habla de las historias de David. Un pastor de ovejas, muy chiquitito, flaquillo, para nosotros a lo mejor debilucho, pero venció a un oso Un león. y al león. Y después vino su más grande oponente, Goliat. Así es. No que superhéroes. Debemos sacar esa tontera de superhéroes. Y eso cautiva el corazón de nuestra generación. Amén. Y nosotros lo vemos bien bueno. Generación perversa. Dijo Pedro, generación perversa. Sean salvos de esta generación perversa. Sigan a Cristo. Denle su vida a Cristo. Amén. Ay, no, bendito. Me duermo yo también. Le dan chance al pastor dormirse también. Me dan media hora, dame chance. No. Siga, siga. No, mis hermanos. Vamos a tratar de ser fuertes, Amén. de resistir, de matar la carne. Así es. Amén. Resistir al diablo Y el diablo huirá. y el diablo huirá. No, Dios tiene el control. Sí, pero la mayor parte del control te la da a ti. Resístele. No, Dios se encarga. En el nombre de Jesús. No. Hasta ese en el nombre de Jesús vete tiene que ser declarado con fe. Así es. Amén.
Amén. Resístelo. Amén. 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 Sé firme. Así es. Estoy cansado. Me quito los lentes, tengo ojerotas. Amén. Estoy cansado. Demasiado cansado. Pero aquí estamos dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Amén. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Así es. Entonces, ¿dio resultado la palabra de Dios? Amén. Sí. Sí. 3,000. 3,000 fueron salvos. Bastante, ¿no? Señor. Bastante. Así es. Y luego dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y en la oración. Es decir, Conviviendo. dejé de ser un simple oidor y ahora me uní. Así es. Ahora yo, cuando me tocaba a mí antes escuchar la prédica y que otros oraran, ahora yo ya me uno y ahora yo predico y me uno a la oración. Amén. Amén. Dios no llama a sentarte, mi hermano. Dios llama a que empieces a accionar en lo que ya has aprendido y que no dejes que Satanás te quite lo que ya Dios sembró. Amén. Y sé fuerte. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar al mensaje. Eso era solamente para preparar, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. El profeta Isaías, como lo que acabamos de leer, hermanos de Joel, Dios lo utilizó para que profetizara acerca de la llegada del Mesías, del nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, voy a ir rápido, mis hermanos, voy a ir rápido. Dice ese pasaje, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde se cumple esta profecía? En Mateo capítulo 1, versículo 20 al 25. Vamos a ir. Amén. Mateo capítulo 1. Evangelio de Mateo capítulo 1. 5. 20 al 25, dice la palabra de Dios, dice, Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo el es. Espíritu Santo es. Así es. Amén. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿quién era ese profeta? Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se cumplió? Amén. ¿Tú qué esperas que se cumpla en tu vida? Así es. Amén. No, pues hasta que Dios venga y de veras se presente un ángel, ahí se abordó. No, ya Dios se manifestó a través de su palabra, Amén. a través de la palabra profética, a través de Amén. este libro. Amén. Para que hagamos. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿De qué manera le habló Dios a José? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los postreros, su Santo Espíritu, Sobre toda carne. y tendrán sueños. Sueños. Amén. Amén. ¿Se cumple? Visiones. Amén. ¿Pero tú qué sueñas? Yo sueño con Jennifer López. Yo sueño con tal actor. Yo al menos, aunque sea sueño. ¿Tú qué estás pidiendo como revelación? Amén. ¿Cosas en la carne? Cosas en el Espíritu. Recibirás cosas para la carne.
Y ya vimos la semana pasada que el que siembra para la carne, siembra ¿qué? Muerte, corrupción. Amén. Amén. Mejor sembrar para el Espíritu. Amén. Amén. Y entonces vendremos a soñar cosas que nos van a revelar cosas para edificarnos. Así es. Amén. Cosas que nos van a nutrir, cosas que nos van a alimentar. Amén. Y por ahí tenía otra historia, hermanos, pero creo yo que no van a aguantar. Amén. Amén. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre ¿qué? Ay, se cumplió la profecía, mis hermanos. Se cumplió. Gloria a Dios, porque Dios no miente. Antes de que María fuese, ¿qué era María? ¿Qué elemento creado por Dios utilizó para formarnos a nosotros? Amén. La tierra. La tierra. El elemento que Dios utilizó fue la tierra. Amén. Un elemento creado por Dios mismo para un propósito establecido por Dios. Amén. Si aquel elemento no hubiera sido creado por Dios, no hubiera existido un vientre donde naciera nuestro Salvador. Así es. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Dios tomó la tierra. Amén. Dios tomó la tierra de lo que Él mismo había creado. La tierra produce vida. Amén. De ahí nacía todo fruto, todo lo que Dios creó. Y de ahí decide formar al hombre. Del hombre toma la costilla y hace a la varona. Así que el primer ser humano no nació de un vientre, sino fue formado de los elementos creados por Dios. Es decir, el primer hombre, antes de ser hombre, era polvo, era tierra, y Dios sopló aliento de vida para que dejara de ser polvo y fuera un ser viviente, y a través de ese ser viviente formase a la mujer. Vamos a ver lo que dice Génesis 21 al 25. Génesis capítulo 2, 21 al 25. Amén. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Amén. Ya tenía el otro elemento, que era el hombre. Del hombre tomó algo creado por él mismo, que fue una costilla, y de ahí formó a la varona. Versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y versículo 23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ven cómo trabaja Dios? Amén. ¿Ven cómo Dios le va dando forma a lo que Él le quiere dar forma? Y que si nosotros andamos en la carne, nunca vamos a ver las cosas que realmente necesitamos ver. ¿Ahí está escuchando? Sí. Entonces vamos a dejar que el Espíritu de Dios siga trabajando en nosotros de la manera que Dios quiere actuar. Él tiene un proceso, pero un proceso de la cual tenemos que entender que no es que cuando Dios quiera, no. Dice la palabra de Dios que los tiempos de Dios son perfectos. Pero nosotros nos excluye de que los tiempos de Dios sean perfectos. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, acciona. Amén. Sus corazones se compugieron. Amén. Empezó a dar fruto la palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué quieres seguir sentados? Si el tiempo de Dios es perfecto, cuando tú escuches la voz de Dios, dice que ellos se unieron ¿a qué? A la enseñanza, a la prédica y a la oración.
Hermanos, no me digan que no se les ha quedado nada. No hablamos, hermano. Se unieron inmediatamente. Amén. Entonces ahí sí le podemos decir que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. 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 Ya no son perfectos cuando ya venimos a la iglesia y no lo hacemos. Pues, es decir, Dios no está estableciendo lo que ya debería de estar establecido en nuestra vida. Amén. Si Dios no hubiera formado al hombre, no hubiera tenido el elemento para formar a la varona. El elemento creado por Dios en el hombre fue una costilla que le dio forma a la mujer. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro Padre que nos formó. Vayan conmigo a Isaías 64:8. Isaías 64:8. Amén. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Amén. ¿Quién nos da forma? El Señor. Dios. ¿Quién quiere darte una forma como cristiano, como hijo de Dios? Dios. No retardes al llamado. Así es. Haz las cosas de Dios. No retrocedamos. Deja que Dios actúe. Amén. Nosotros somos barro y Él es el que nos da forma. Así es. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos habla en Efesios y nos dice estas palabras. Efesios capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Digan conmigo: buenas obras. Buenas obras. Entonces Dios no te creó para que tú hagas obras malas. Amén. 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 Para que tú sigas viviendo de la manera que actualmente veníamos viviendo. Amén. Amén. Sí. Entonces, una vez dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, creados ya en Cristo. ¿Quién nos da esa nueva creación en Cristo? En nuestro nuevo nacimiento. Amén. Que ya no fue por una mujer, sino a través del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahora ya nos podemos decir que somos hechura en Cristo. Amén. Amén. Pero nos ha hecho nuevas criaturas para buenas obras. Amén. ¿Y por qué tardamos tanto en hacer buenas obras? Amén. Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Que no queremos. Porque sigo siendo yo. Amén. Sigo queriendo vivir como yo quiero y no sujetarme al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces es obvio que cuando uno predique de esta manera, tú en vez de sentir que estás siendo edificado, te vas a molestar. Pero la culpa no es mía ni de Dios. La culpa es tuya. Porque no has sabido entender lo que Dios quiere declarar en tu vida. Amén. Amén. Y luego dice: las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ¿los tiempos son perfectos? Sí. Amén. Ya estaban anticipados. Tú en algún momento ibas a escuchar el mensaje de Dios. Ya estaba predestinado de que todo el mundo va a escuchar el mensaje de Dios. De que ninguno muera sin haber recibido el mensaje de Dios. No porque tú lo estés haciendo, sino porque Dios lo estableció de esa manera. Amén. 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 So, ya el tiempo es perfecto. Pero para que ese tiempo sea perfecto y establecido como Dios lo estableció, tú juegas un papel importante en eso. Sí. Haz tu función. Haz lo que ya Dios te puso para que lo hagas. Amén. Y tienes que enseñarles a otros a avanzar hacia adelante y no esperando hasta que ellos quieran avanzar. Amén. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú compras un carro para nunca andar en él?
¿Sería lógico? Me costó la camioneta, ¿cuánto voy? 400 y casi 500,000. Y yo digo, me la compro y no la uso. ¿Tendría sentido? No. Entonces Dios te ama, Dios te habla y establece en ti para que no lo hagas. ¿Sí? ¿Está el farito apagando y prendiendo? No hay lógica, ¿verdad? Entonces, claro que cuando leemos la palabra de Dios, como que no hay lógica, pero cuando dejas que el Espíritu de Dios te guíe, Señor, si la capacidad que tú has puesto en mí no es la capacidad que ha provenido desde mi nacimiento, sino es la capacidad que me das en el nuevo nacimiento para yo entender lo que ya quieres que yo entienda. Amén. Pero no queremos entender. No queremos entenderlo. Versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, diga conmigo, acordaos. De que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. Es decir, no había manera que ningún gentil pudiera decir que éramos pueblo de Dios, porque solamente los judíos, solamente el pueblo de Israel se incircuncidiaba. ¿Quién recibió ese mandato? Abraham, como pacto para pertenecer al pueblo de Dios. Nosotros los gentiles éramos nada. Amén. Pero ahora escuchen el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora digo aquí, ¿cuántos de nosotros estamos sin Cristo? Aunque somos gentiles, ahora ya estamos en Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Pero ¿acaso Dios nos llamó solamente para creer en la salvación y no creer en las demás palabras? Entonces, mis hermanos, yo espero en el nombre poderoso de Jesús que cuando yo declare, hermanos, que la puerta está abierta, no es que yo quiero que se vaya, es que ellos mismos se van a ir porque no está su corazón en servir. Y al recibir el mensaje de la manera que Dios lo está exponiendo, es decir, acá se habla claro y directo. Aquí se va, pero al gancho. Y si él dice, no, yo no, se va. Pero Dios no echa fuera a nadie. La palabra de Dios dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no echa fuera a nadie. Dios espera que todos entremos, pero no todos queremos entrar. Hay dos caminos, el ancho, el angosto. Y muchos son los que deciden entrar por él, porque es más fácil. En el angosto va a haber tribulación, angustia, dolor, sufrimiento. Por eso entiendo cuando dice la palabra de Dios, dice, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Y Jesús dijo, ok, él escuchó lo que estaban murmurando y dijo, bueno, si ustedes también se quieren ir, adelante, váyanse. No, Señor, pero ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Gloria a Dios. Los verdaderos cristianos van a decir, yo no me voy de este lugar, yo me quedo, porque aquí hay palabra. Amén. Y porque me gusta el estilo y la forma en la que la expone y la predica el siervo de Dios. Amén. O queremos mensajitos suaves que nos hablen de amor y no te preocupes, hermanita, tú sigue en tu pecadillo, Dios te entiende, Dios... No, no va a haber eso acá. Eso no va a haber acá, mis hermanos. Porque Dios nos ha dado la responsabilidad de santificar a su iglesia, a su pueblo. Amén. Y solamente a través de la palabra puede Dios hacer eso. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora somos ciudadanos de Israel. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén.
donde va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén. Y solamente van a entrar aquellos que realmente fueron genuinos y aceptaron las cosas de Dios. Porque muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hice esto, en tu nombre esto. Y Dios les va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Señor, yo estaba así, sí, pero tú estabas sirviendo en ti mismo. Nunca me diste permiso de yo hacer la obra que era yo, porque yo soy el fundamento. Amén. Yo soy la cabeza. Así es. Y tú solamente eras parte de eso. Amén. Y nunca te registres sobre lo que yo había establecido. Amén. Amén. Y dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy tenemos esperanza. Y hoy ya tenemos Dios. Y es el Dios vivo y verdadero. No es la imagen de San Martín de Porra o de la Virgen. Es un Dios vivo y verdadero. Amén. Que vino a dar su vida. Amén. A través de estos elementos que Dios depositó en el varón y en la varona, ahora producen vida en el vientre de la mujer. Ahora producen más seres vivientes. Y Dios nos ha puesto para dar fruto, para que produzcamos, para que nazcan más hijos de Dios. Es decir, Dios no solamente planta un árbol sin que dé fruto. Si pasa eso, Dios lo corta y lo echa al fuego. Ven conmigo a la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 21, para que vean. Mateo capítulo 21. Gócense en el mensaje, mis hermanos. Amén. Al menos provóquenme para predicar, porque no quiero predicar, pero anímenme a predicar. Si es que les gusta más la prédica, ayúdenme a predicar. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Por la mañana volvieron a la ciudad. Vean lo que es la mente de Cristo. Vean lo que es lo que Dios creó. Dice la palabra de Dios. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sin hojas. Y es que el cristiano que no da fruto va a tener que ser cortado. Y si Dios no lo corta, él se corta solo. Y dirían en el mundo, córtalas. No tendría sentido llamarse hijo de Dios o llamarse cristiano si no lleva fruto. Amén. Ahora, este árbol, quiero que noten algo ahí importante. Este árbol era un árbol de vida, porque tenía hoja. Un árbol sin vida está seco, no tiene hoja. Este árbol tenía todo, pero menos lo más indispensable, que era el fruto. Entonces, ¿qué sirve llamarte cristiano y no das fruto? ¿Tienes cuerpo? ¿Tienes ojos? ¿Tienes boca? ¿Tienes oídos? ¿Tienes pies? Pero pasa como lo que dice, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no escuchan. Dios te corta. Y si no te corta, te va a cortar cuando seamos levantados. Y tú dirás, Señor, pero yo iba a la iglesia, sí, pero tú ibas por ti mismo, porque nunca vi el fruto esperado que los demás hijos dieron. Amén. Entonces tenemos que accionar en una acción, porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero muchas de las cosas nos toca a nosotros hacerlas para declararlo en el nombre poderoso de Dios, que son perfectos, porque ya Dios lo estableció en mi vida, en mi hogar, en mi familia, y ahora vivo yo lo que Cristo quiere que yo viva. Amén. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, sin hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Ahora vamos a ver algo de este fruto, de este árbol. Es un árbol de media estatura, no es un árbol tan alto,
de tronco griseco y de hojas grandes, ásperas, y cuyos frutos son la breva y el higo. Hay dos frutos muy ricos. Amén. Tú tienes que dar fruto rico, porque eres un buen árbol. Amén. Eres una creación de Dios. La persona que no es hijo de Dios da frutos malos, porque siembra para la carne, y para la carne siembra muerte. Y hay un precio sobre eso, que es la muerte. Sembrar para la carne es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero sembrar para el Espíritu es vida, y vida en abundancia. Una vida que proviene de la fuente, que no es tu fuente, sino la fuente de Cristo. Amén. So, tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos ha puesto y para qué Dios nos puso como elemento en este mundo. Cada cosa tiene su propósito. Y tú tienes un propósito establecido por Dios. Y luego dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados. Digan conmigo maravillados. ¿Cuántos de aquí están maravillados de la palabra de Dios? Amén. ¿Seguros? Amén. Porque como que los veo así como que le sale la nubecita y No. no tiene nada esa nube. Amén. Y dice la palabra, dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bueno, Dios tiene el poder. Amén. Y a través de ese poder tenemos que accionar todos los que somos hijos. Amén. Por eso hoy voy a traer el fruto que Dios depositó en mi corazón para aportar y levantar esto. Y vamos a declararlo en el poderoso. Vamos a hacer un acto profético. Amén. Que Dios multiplique eso. Y que Dios multiplique lo que ustedes van a traer. Amén. Y vamos a darle vida a esta tierra para que esta tierra no se seque y siga dando frutos. Amén. 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 Y podamos hacer las cosas grandes como las que Cristo hizo. Así es. Amén. Maravilloso. Dice la palabra de Dios 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías que esta higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Cómo hay que hacerlo? Creyendo. En oración y creyendo. No, pues si yo vengo y lo deposito. ¿De qué manera lo depositas? Si tú vas a depositar al banco para no recibir interés, ¿sería un buen depósito? No. Tú vas al banco esperando de que tenga algo de interés y se multiplique, aunque sea poco, pero se multiplique. Sí. Entonces tú no tienes que solamente para no verme mal. No vas a ver la recompensa de eso. Deposítalo con fe. Amén. Y ora para que Dios lo multiplique, para que Dios lo haga más. ¿Estamos listos para el acto profético, mis hermanos? Amén. ¿Estamos listos para hacer eso? Así es. Amén. Para que Dios haga la obra. ¿Qué es Amén. un acto profético? Un acto profético se hace uniendo elementos creados por Dios, declarando en fe con la palabra de Dios proféticamente hacia lo que buscas o lo que necesitas para que se cumpla en tu vida o en la vida de los demás. Amén. Amén. No nomás hacer las cosas por hacerlas. ¿Por qué vas a ganar almas? Ah, pues Dios lo manda. No. Si Dios lo manda, pero Dios manda que vayas con fe, queriendo que la palabra se reciba. Amén. ¿Por qué Dios te dice, ora para que vengan más obreros? Bueno, Dios me manda, no. Señor, manda más obreros, por favor, te lo pido. No. Ora deseando realmente que vengan obreros y se queden los obreros, porque tú ya entendiste lo que necesita la obra de Dios. Son obreros. Amén. Pero no obreros que, bueno, sirven 2 veces, ya el tercero como que ya no, surgió algo. Ay, no, obreros serios. Obreros que ya entendieron el llamado. Obreros que dicen, voy a estar y tengo que estar. Amén. Y lo declaro en el nombre de Dios que tengo que estar porque tengo que estar. Amén. Ya no batalla uno, sino ellos mismos batallan consigo mismos. Es decir, no puedo fallar a Dios.
Amén. Amén. No puedo fallarle a Dios. Amén. Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hermanos, les voy a dar esta historia sí la tengo que dar, esta historia. Les iba a dar una historia recién pasada en el mundo de un jovencito que había muerto. Un jovencito que quería ganarse la fama como cualquier influencer, pero que fue muy criticado. Recibió tanta crítica. En primera hablaba el dialecto y era muy humilde, pero eso no te da a ti derecho de criticar a nadie. Amén. Era su estilo, era su manera de vivir. Era humilde, era pobre. Amén. Y todo eso lo deprimió. Amén. Amén. Muchos no tenemos los talentos que a lo mejor otros tienen, pero eso no da derecho a que tú hagas burla de ellos. Amén. Amén. Y al final, este varón lo mataron. Y lo enterraron. Su familia no sabía ni dónde estaba el cuerpo. Y era un joven, con mucho futuro, digo yo. Pero vamos a hablar algo bíblico. ¿Lo quieren? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí. Dice la palabra de Dios. Dice, por la fe también. Perdón, estoy perdido. ¿Sí? 11:17. ¿Sí? Por la fe. Abraham. No, estoy mal, hermanos. Es Hebreos 11:7. Dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Están listos? Sí, amén. El accionar de Noé, hermanos, fue un accionar que todo creyente, que todo hijo de Dios debería de tener. Era una generación que en su totalidad vivía sin Dios. Ya ellos vivían para sí mismos, estaban ellos mismos. Pero Dios halló agrado en Noé. Amén. Vamos a la historia, vamos a Génesis, mis hermanos. Génesis capítulo 2. Amén. Bueno, vamos a Génesis capítulo 6. Capítulo 6. Amén. Y ahorita vemos otras cosas ahí. Dice la palabra de Dios. Versículo 5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en dónde? En su corazón. Eso es lo que causamos, mis hermanos, cuando nosotros todavía mostramos rebeldía, cuando no queremos ser sumisos hacia las cosas de Dios. Y ven lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, otro pasaje de las Escrituras que nos enseña que no había llovido anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios lo llama Noé. Amén. Versículo 9, ahí vean ahí. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén. Y luego dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se
corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. Seguía en la misma situación, no había cambio. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré. Ahora, ¿de qué manera? Con el diluvio. Teóricamente ya fuimos a lo que es Hebreos, y dice la palabra de Hebreos que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, quiere decir que Dios iba a utilizar cosas que aún no habían pasado en el tiempo de Noé. Entonces, ¿era difícil que la gente creyera el mensaje de Noé? Sí. La Biblia no dice específicamente si Noé predicó el mensaje de salvación o no. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Pero de alguna manera, hermanos, ustedes se imaginan a un hombre construir un arca donde nunca a lo mejor había sido construida un arca, con las dimensiones que Dios le da, con todo lo que Dios le da para que la hiciese. ¿Ustedes creen que la gente no se le acercaba para preguntarle? Sí. Oye, ¿por qué? ¿Para qué esto? Ahí es cuando Noé utilizaba y le decía: es que Dios me habló. Y Dios me dijo que iba a mandar un diluvio, iba a destruir todo eso. Ay, Noé, tan loco usted. ¿Cómo cree? Y lo ignoraron. Amén. ¿Saben cuánto tiempo duró Noé para que la palabra se cumpliese por Dios? Entre 100 a 120 años para que viniera el diluvio. Y ningún ser humano se salvó. Ninguno. Ninguno creyó en lo que Noé estaba haciendo. Y de alguna manera Noé dio un mensaje, porque la misma gente iba y le preguntaba. Y nomás con que venga uno, hermanos, ya lo expandió. Es que fíjate que aquel Noé, usted sabe de la familia de aquel, está construyendo un arca y dice que Dios va a destruir, que Dios le habló y va a venir un diluvio, y brincó de lado a lado. Y la palabra clave ahí era: arrepiéntase, porque Dios ya dijo que se va a terminar esto. Entonces, de alguna manera Noé predicó. Sí. Amén. Noé lo declaró. De alguna manera él anduvo. Amén. Vean lo que dice la palabra de Dios. Otro pasaje de las Escrituras que nos enseña que no había llovido anteriormente es Génesis capítulo 2, versículo 4 al 6. Hermanos, les pido paciencia. Esto es importante para lo que vamos a hacer. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Ya lo tienen? En Hebreos dice que no había pasado nunca nada de lo que pasó. Y dice la palabra de Dios, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho ¿qué? Llover sobre la tierra. No había llovido. Amén. Pero ¿por qué Dios utiliza justamente un diluvio? Como que nos las puso difícil para creer. Es decir, Noé, pero si nunca ha llovido. Pero Dios dijo que viene un diluvio. Y cuando Dios dice, viene. Amén. Y a nosotros nos toca creerle al Dios Todopoderoso. Y no cuestionarlo. Amén. Y dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. Amén. Sino que, escuchen cómo le daba el mantenimiento esa creación Dios. O sea, no había hombre para que la trabajase. Amén. No había llovido para que la hierba se mantuviera verde. Pero de alguna manera Dios la estaba sustentando. Vean lo que dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz ¿de qué? De la tierra.
El vapor que se convierte en agua. Pero literal no había caído agua de los cielos. Pero Dios formaba un vapor para regar a la tierra. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O ya se me perdieron? Amén. So, vamos a utilizar los elementos que Dios nos ha dado. Amén. Porque quien da el crecimiento es Él. La palabra va a ser cumplida por Él. A nosotros nos toca hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y en este caso, Dios me ha mandado a hacer esto. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 6, lo cual ya lo vimos, que Dios le encargó a construir un arca de madera dividido en compartimientos, calafateado con brea por dentro y por fuera. Además, le indicó cuáles debían de ser sus dimensiones que debería de tener. Si no me creen, lean en su casa el pasaje que leímos, que nos quedamos en el versículo 13. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gafer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le da especificaciones para acá. Ahora, para construir el arca, ¿qué material iba a necesitar Noé? Madera. ¿Y de dónde viene la madera? Los árboles. ¿Y los árboles quién lo creó? Dios. Entonces Dios nos ha dado elementos para utilizarlos. Amén. Para nuestro propio beneficio. Así es. Amén. Para nuestro propio sustento. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén. Para que no me llame loco, fíjate, el pastor agarró tierra y ya le habla a la tierra y le dice, tierra produce. No, espérame tantito, estoy dando fundamento de los elementos creados por Dios. ¿Saben quiénes utilizan los elementos? Pregúntenme quién. ¿Quién? Los brujos. ¿No te piden tierra de panteón? ¿No te piden agua de 7 iglesias o ve y si puedes traer un hueso y hasta sacrificios de animales? Todo eso, ¿por quién fue creado? Dios. Por Dios. Saben el poder que tiene ese elemento, pero lo utilizan para mal. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y no me digan que no han escuchado un brujo, o ya hasta fueron con uno. No, hazle un amarre a mi pareja y tráemelo de regreso. Y la bruja te dijo, pues tráeme esto, tráeme el otro. Y tú accediste. Y ahorita que el varón de Dios les está pidiendo tierra, traigan una pala. No se me hagan, mis hermanos. Amén. No estoy dando elementos, estoy dando palabra para que ponga Dios fe en ustedes y empiecen a utilizar los elementos creados por Dios mismo. Los podemos usar para mal, pero Dios no nos ha puesto para utilizarlos para mal, sino para utilizarlos a favor de nosotros, para hacer crecer su ministerio, su iglesia. Amén. ¿Estamos? Amén. La Biblia no dice cuántos años predicó Noé, ni tampoco cómo predicó Noé acerca del diluvio, pero basándonos en los datos y en la información de la Biblia que nos da, podemos darnos cuenta que no predicó o no anunció sobre el diluvio, que predicó y anunció entre 100 a 120 años. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía Noé cuando Dios le habló? Vayan a Génesis capítulo 5, versículo 32. 500. Y cuando vino el diluvio, ¿cuántos años tenía Noé? Génesis capítulo 7. Déjenme buscarlo aquí, déjenme buscarlo. 600 años. Gloria a Dios. ¿Versículo qué? ¿Versículo es, amor? 6. Versículo 7 del capítulo 7. Uh-huh. Dice, y Noé de 600 años, cuando vino de las aguas, cuando el diluvio de las aguas vino sobre ¿qué? La tierra. Entonces, ¿cuántos años pasaron? 100 años, según en esos información que nos da la Biblia. Entonces el diluvio no vino rápido. Amén. Y Noé se mantuvo fiel, creyendo que de veras lo que Dios le había profetizado, enseñado, iba a venir. Pero ¿por qué los demás no?
porque estaban llenos de su propia vida. Noé, por favor, si nunca ha llovido. Y ya vimos por qué dice que no ha llovido. Nosotros usamos esos términos, pero la Biblia dice que solamente subía como vapor. No había llovido. Hebreo nos dice también lo mismo, las cosas que aún no habían pasado. Pero Noé le creyó. ¿A qué nos toca a nosotros? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Usando los datos lógicos que aparecen en el libro de Génesis, podríamos arribar a la conclusión de que fueron 100 años, guiándonos por la información que Noé tenía 500 años cuando Dios lo llamó y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Por qué? Porque cuando él recibe la profecía o esta revelación, Noé todavía no tenía hijos y después Noé tuvo hijos. Y Dios ya le había dicho para que entrara él y su familia y la esposa de sus hijos. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿O ya se me perdieron? Amén. Amén. Y de que tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Amén. La pregunta sería, ¿predicó Noé 100 o 120 años antes del diluvio? En lo que a mí respecta, hermanos, no lo considero un asunto de validación para el desarrollo de mi vida espiritual. Lo que sí es esencial es que en medio de una gran generación impía, como en la que vivimos en la actualidad, yo deseo ser como Noé, un varón justo, perfecto en sus generaciones, y que al final de mis días otros puedan decir: con Dios caminó David. Amén. O con Dios caminó Eduardo. O con Dios caminó Iris. Amén. 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 Porque no estamos para ver si sí o no. Lo que sí es que vive el diluvio. Y en eso nos tenemos que enfocar en esta historia. De que vive el diluvio, vive el diluvio. ¿Cómo tú vas a estar esperando las promesas de Dios? Amén. ¿Y qué podemos estar diciendo? Porque Noé le creyó a Dios. Amén. Y Amén. Noé caminó con Dios. Amén. Dios tiene el control de los tiempos, de lo que va a ser y de lo que ha sido declarado por Él mismo, porque Él formó todas las cosas e hizo todas las cosas. Amén. Salmos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Palabra de Dios, hermanos. Tú no le honras ahorita, te va a tocar honrarlo, quieras o no. Dios nos dice esta mañana: tranquilo, Dios es el dueño de los tiempos, sabe lo que pasa, lo que está pasando y lo que pasará. No te afanes, Él tiene el control. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Así se mantuvo Noé. Y a nosotros nos toca guardarnos en Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. Y les va a tocar escuchar el resto del mensaje en pie, porque todavía no acaba. Amén. Amén. Pónganse de pie para que estiren un poco los huesos. Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en tu pueblo, obra en tu iglesia, mi Dios. Moisés tenía una vara, mis hermanos. Mediten en esto, empiecen a orar a Dios mientras yo le doy lectura a esto. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés tenía una vara. Una vara que yo me imagino que era la cual utilizaba para apacentar sus ovejas de su suegro Yetro. Pero Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara. Amén. Y Dios le dice: extiende esa vara.
y la vara se convierte en serpiente. Dios nos da elementos para confiar en eso. Amén. Con esta misma vara extendida, las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Con ella golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. Dios utilizó esta vara a favor de Moisés. Con esta misma vara, Moisés la extendió y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y se formó un ejército de langostas. La vara sirvió a Moisés para algunos prodigios en favor de su pueblo. En ella se valió para separar las aguas del mar Rojo cuando el pueblo de Israel huía siendo perseguido por el ejército de Faraón. Con ella golpeó la roca de Oreb e hizo brotar agua cristalina para apagar la sed de los israelitas. Con ella acompañó la oración del pueblo durante el combate con los amalecitas y con la misma golpeó de nuevo la roca de Meriba. Después de eso ya no habla más de algún hecho, pero la vara siguió siendo un símbolo del poder comunicado por Dios a su siervo y sierva para indicar a los espectadores el momento en que tenía lugar la intervención divina.